comenzamos. Em, Ustedes, como bien saben, demográficamente la esperanza de vida ya es mayor que antes. Entonces, pues ahorita hay diferentes pues actividades y diferentes procesos, ¿no? En cómo llevar un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo y saber cómo vamos a llevar este proceso de envejecimiento, porque pues como bien ya se sabe, ya tenemos conocimiento, ya actualmente las familias se han hecho más pequeñas, ¿no? No, ya no son las familias extensivas como antes, ahora ya son familias mucho más pequeñas e incluso pues ya hombres, mujeres ya no desean, ¿no? Ya no quieren tener pues más hijos. Entonces pues es lo que ahora se está haciendo la famosa pirámide de panque, ¿no? Donde ya el, el panquecito, entonces arriba van lo que son las personas mayores, en lo más ancho los adultos y pues más abajo los niños, ¿no? Ya es un espacio más reducido que pues se espera para el 2050, ¿no? Este boom, donde ya va a haber más adultos mayores de 65 años que niños y jóvenes, ¿no? Entonces, me gustaría también aclarar las definiciones entre lo que es vejez, envejecimiento y persona mayor, ya que a pesar de que es la misma línea, pues vejez se refiere a lo que viene siendo la etapa de la vida. Así como es la niñez, la adolescencia, la pubertad, la adultez, la vejez es la etapa de la vida. Así como el envejecimiento viene siendo el proceso, ¿no? Por el cual todos pasamos desde que nacemos. Desde que nacemos vamos envejeciendo. Y la persona mayor, que actualmente está considerada como la persona que tiene 60 años cumplidos. En México son 60 años cumplidos. Entonces ya aquí en México la persona que cumple los 60 años ya es considerada una persona mayor e incluso ya puede tramitar su credencial del INAPAM, ¿no? Ya es la edad para que tramite esa credencial, la cual tiene algunos beneficios y aquí pues puede viajar en algunos transportes públicos de manera gratuita, que viene siendo el Metrobús, el trolebús, el metro. Y bueno, acá tenemos, bueno, en toda la República Mexicana, una pensión bienestar, que es la que se otorgó desde el sexenio pasado a todos los adultos mayores de 65 años cumplidos en adelante. Ujú. Y bueno, si nos vamos a nuestros antecedentes, si ustedes recuerdan nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos, platican, ¿no? Cómo sus papás, ¿no? De nuestros abuelos, bisabuelos, y cuando en ese entonces ellos fungían el papel de abuelos, pues eran considerados con mucho respeto, ¿no? En las familias, pues se acostumbraba mucho sí, que el abuelo generaba, abuelo, abuela, generaba un respeto, y incluso en los pueblos, demás, los veían como a un dios, ¿no? Claro que anteriormente las personas que ya eran consideradas ancianas, pues no llegaban tan longevos como ahora que tenemos centenarios y más. En ese entonces, pues la esperanza de vida era mucho más corta, pero a lo largo de esta, que va avanzando la sociedad y la cultura, los valores, pues va disminuyendo en las familias este respeto hacia las personas mayores, sean abuelos o no, porque hay una diferencia ahí también, ¿no? Hay abuelos jóvenes, hay abuelos de 38, 40, 45 años y no cumplen la edad en cuanto para considerarse personas mayores, porque como lo repetimos, son aquellos que tienen 60 años cumplidos, y entonces ellos serían personas adultas mayores. Y abuelo significa que tienen nietos, ¿no? Ahí la diferencia. Una cosa es ser adulto mayor y otra cosa es ser abuelo. Entonces,
Si esa persona tiene nietos, ya es considerado un abuelo, no importa ahí pues la edad. Entonces, culturalmente, en cuanto a la sociedad, ha disminuido mucho el, el respeto hacia las personas mayores. El- lo han visto en la calle, en los centros comerciales, en la misma casa, en la familia, cómo expresan los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes, en cuanto a las personas mayores, ¿no? Y más cuando ya son más longevas, cuando tienen alguna enfermedad crónica degenerativa o que les impide realizar sus actividades, ya genera molestia, ¿no? Esto debido a que también en cuanto a la difusión, la información, la falta de conocimiento de las familias acerca de los cuidados de las personas mayores, pues genera un estrés, ¿no? El cómo poderlos cuidar. Eso no significa que vamos a infantizar a las personas mayores porque hemos escuchado muchas veces que dicen, es que son como niños, no son como niños, ¿no? Ahí infantizamos y estamos creando un prejuicio que no es. Entonces, em, la familia desempeña un papel fundamental. Esta familia debe de favorecer un envejecimiento activo y saludable, pero muchos lo desconocen, ¿no? Ustedes han visto familias donde para todos lados andan los abuelos y las abuelas y ustedes las ven funcionales, activas, y demás, pero es también el cómo ellos vivieron la vida con sus familias, ¿no? Influye mucho el incluir a las personas mayores en las actividades familiares, trabajar mucho en el proceso del duelo, por ejemplo, cuando se llega a la pérdida de la pareja, la pérdida del trabajo, la pérdida de un familiar cercano, la pérdida de un hijo. Es un trabajo en conjunto y cómo esto ha involucrado a las personas mayores, a la familia, como bien decía yo hace un momento, en donde anteriormente era considerado la persona mayor como un dios y se le daba mucho respeto, y generaba esos valores, ¿no? Se inculcaban más bien esos valores. Actualmente todo esto pues se ha perdido, ¿no? Por diferentes medios de comunicación, la tecnología, el que mamá o papá ya no está en casa porque tiene que trabajar, los niños también se quedan al cuidado de los abuelos, cuando ese no debe ser su rol. El papel de la persona mayor en la familia es satisfacer las necesidades mutuas de amor, ¿no? De cariño y de comunicación, no de cuidadores, ¿no? Porque también ahí cometemos bastante el error de dejamos a los hijos con los abuelos, ¿no? Ellos fungen un papel de cariño, ¿no? Más no de cuidadores, porque ahí también paramos sus actividades, ¿no? Cuando son muy activos, eh, genera pues el colapso también de la persona mayor. Sin embargo, estudios se han relacionado donde estas relaciones intergeneracionales, persona mayor con niños jóvenes, pues también genera esta, esta conexión, ¿no? De el abuelo conoce y entiende la forma de ser de los pequeños y viceversa, ¿no? Pero ahí también se tiene que hablar sobre el respeto, ¿no? La ayuda mutua, que si la persona mayor, obviamente si es muy activa, eh, el niño pues va a estar como a la altura de la persona mayor y viceversa. Sin embargo, cuando ya las personas mayores son muy longevas y tienen alguna enfermedad, a veces les cuesta trabajo y ellas crean un compromiso y un miedo de tener al cuidado a estos nietos, ¿no? Entonces, es la comunicación con la familia de que el niño tenga que tener una conexión de ayuda, de
que sea comida, hacer las cosas, de que hable mucho con las personas mayores. Este, no debe de ser como una carga, ¿no? Eh, a veces se entiende que, pues actualmente papá, mamá tienen que salir a trabajar y no hay escuelas a veces tan de tiempo completo para poder cuidar, para poder, em, pues sí, no tener en dónde dejar a los niños. Sin embargo, pues sí debe de haber esta comunicación y esta comprensión de que no están para cuidarlos, ¿no? Están sí para un apoyo, pero no para dejarles toda la responsabilidad durante mucho tiempo, ¿no? A veces es mañana, tarde y noche. Em, mm, Ahora bien, hablábamos sobre cómo los cambios que ha habido en la familia, ¿no? Antes era mamá, papá, y tenían 9, 12 hijos. Este, Posteriormente esos 9, 12 hijos se casaban, ya sumaban 24, ¿no? Más ya los hijos eran familias muy, muy extensas y, y siempre hubo el pilar, ¿no? Mamá, papá, y tener tantos hijos y se entendía esta gran conexión que había donde era la casa de los abuelos y si se enfermaba uno de los padres, y todos participaban, ¿no? Había esa, no nada más hijos, sino nietos, nueras, yernos y demás, todos participaban en el cuidado de los abuelos sin algún tipo de interés. Actualmente todavía hay algunas personas mayores ya longevas que tienen bastantes hijos, ¿no? Y solo una, ¿no? Y hablo un poco más de la mujer, porque a veces tomamos ese papel de cuidadora, ¿no? Sin embargo, pues sí hay de los dos géneros, pero teniendo 2, 3, 5, 8 hijos, solamente uno se hace cargo, ¿no? Y los demás a veces no tienen ni siquiera para acomedirse económicamente, en cuanto a tiempo, en cuanto a cariño, en cuanto a amor. Entonces, o sea, todo esto que estábamos hablando se va reduciendo, ¿no? Y pues obviamente las necesidades de las personas mayores son muchas, ¿no? Y hablamos también, por ejemplo, de salud, ¿no? De acompañarlos a sus citas médicas, de saber cuáles son las enfermedades que padecen, cómo irlas llevando en el proceso, apoyar a la persona mayor en cuanto a este tipo de cuidado, de alimentación, de descanso, de sueño, y incluirlo, ¿no? En las actividades familiares, porque no nada más es ir, trasladarse al domicilio de mamá o papá, sino también es llevarlo, ¿no? Eh, sí, de alguna manera incluirlo en nuestras familias y ya sea que trabajan en otros lados, viven en otros lados. Y si esto siempre y cuando la persona mayor quiera, ¿no? No lo podemos obligar a dejar su hogar para irse al de nosotros, ¿no? Siempre y cuando ellos decidan, ellos quieran pasar una temporada con nosotros, eso es bueno. Em, También actualmente hay muchas personas mayores que quieren seguir trabajando, quieren seguir, por ejemplo, estudiando, eh, realizar alguna actividad física, algún deporte, ¿no? Entonces ahí también la familia entra, ¿no? Entra en el apoyo emocional, entra en el apoyo de, sí, de involucrarlo en estas actividades. Eh, la participación, por ejemplo, es muy importante. Ahora me voy un poco más hacia los grupos de personas mayores, ¿no? Estos grupos que aquí en Ciudad de México sí tenemos en todas las alcaldías, generan una segunda familia. En estos grupos se reúnen 1, 2 o 3 veces a la semana en un horario de 3, 4 horas en cuanto a actividad, porque cabe mencionarles que después de estas actividades, algunas de las personas mayores no van a sus casas, sino que
Se quedan en el parque, se quedan en el punto de reunión donde se realizan estas actividades, se van a comer, se van a dar la vuelta con este mismo mm, grupo que se formó. Entonces, durante estas actividades, pues se van generando lazos, ¿no? Se van haciendo em, de ahí redes sociales en donde si por alguna razón, ya sea que la hombre o mujer se encuentren en un proceso de duelo o estén pues solos, ¿no? A lo mejor porque la pareja todavía trabaja o no vive ahí, o fácil y sencillamente no quiere estar en su casa o se lo recomendó el médico y demás, son actividades muy buenas que ayudan a fortalecer pues físicamente, emocionalmente, psicológicamente, y ellos empiezan otra vez a tomar esa participación dentro de la sociedad, ¿no? No nada más estar en casa, porque bien sabemos también que la casa a veces deprime, ¿no? Ahí es parejo, no importa la edad que tenga, eh, si pasamos por algún trayecto de emociones, donde hubo algún tema eh, de una pérdida, eh, y nos aislamos, pues pueden empezar diferentes pues trastornos psicológicos, ¿no? Entre uno de ellos la depresión, que es muy delicada. Entonces se invitan a estas personas mayores y de verdad quien ha tenido grupos o quien conoce a personas mayores que está dentro de estos grupos, eh, su vida cambia, ¿no? Si les preguntan, van a decir que ya no quieren estar en sus casas, ¿no? Que ellos no faltan a ninguna sesión a menos de que tengan alguna consulta o alguna actividad ya planeada, pero incluso a mí me ha tocado que hasta cambian los días de consulta o el horario de consulta con tal de ir al grupo, porque se mantienen activos, ¿no? Y ya no tienen tiempo de estar pensando tal vez en alguna enfermedad, en un duelo, si tienen problemas familiares, ¿no? Con los hijos. En el trabajo en el que yo estuve, por ejemplo, había mucha violencia psicológica. Entonces, incluso violencia de la propia pareja, ¿no? Hijos con problemas de adicciones. Entonces, pues qué mal que la persona tenga que salirse de su hogar para estar tranquila, ¿no? Sin embargo, estos grupos ayudan también a hacerse más fuertes, ¿no? Porque conectan con personas que pueden tener el mismo problema, entre ellos platican, aparte están estas actividades son siendo llevadas por personas profesionales en el tema, las cuales pues ayudan, ¿no? De alguna manera ayudan a ir solventando estos problemas emocionales, les ayudan incluso si es decisión de la persona mayor hacer la denuncia o ayudarlos, ¿no? Ayudar a la pareja o a los hijos am, en algunas instituciones para que puedan ellos pues ser menos violentos o ingresar a una institución para desintoxicación, ¿no? Entonces, eso también ayuda bastante porque pues no están solos, ¿no? Aparte de que están con personas de su misma edad, también hay personas profesionales que los ayudan a ir saliendo de estos problemas. Y, y pues estos grupos ayudan mucho en cuanto a esto, en cuanto a estos temas. Y, y pues incluso a veces la familia se involucra, ¿no? Se involucra en estas actividades y porque pues ven contentos, ¿no? Ven contentos a las personas mayores. Se nota mucho en el cambio de ellos, son más activos y la finalidad también de estos grupos es promover un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable, un envejecimiento exitoso, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos aquí reunidos somos personas, adultos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra vejez? ¿No? Ahorita con tanto, en mi familia, por ejemplo, es una familia muy chiquita, ¿no? Yo solo tengo un hermano. Em, entonces, ¿cómo nos imaginaríamos, no? Yo ahorita pues tengo esta perspectiva que pues sí me gustaría formar parte de un grupo de adultos mayores.
Sin embargo, también conozco el otro lado de la moneda, ¿no? Personas mayores que sufren violencia, maltrato, abandono, ¿no? El abandono es muy, muy sonado. Tal vez, pues obviamente no está en alguna estadística, no está tampoco que salgan las noticias, ¿no? Solo las noticias salen como todo lo bonito, ¿no? Sin embargo, bueno, también hay cosas que sacan duras, pero no es un boom, ¿no? Y si nos fuéramos casa por casa, tendríamos un conteo de cuántas personas en total abandono hay, ¿no? Y a Edgar y a mí nos ha tocado encontrar gente en pésimas condiciones que hemos llegado a ayudar y lamentablemente, pues la persona ya está en sus últimos días, ¿no? Se hace toda la canalización, se lleva al hospital, lamentablemente ella fallece, pero queda en nosotros que no falleció solita, eh, sin, sin alguna ayuda, ¿no? Y si nos vamos a su historia de vida, pues la adulta o el adulto, pues tienen familia, pero también tiene sus em, conexiones, ¿no? No, no podemos, yo soy de la idea de que no podemos juzgar, tenemos que hacer nuestro trabajo y obviamente ya después, ¿no? Estudiando su historia de vida, pues a veces sí, ¿no? Resulta que porque están en el abandono, a veces sí es porque hay hijos malos, pero también hay veces que los adultos en su momento pues no fueron buenos, ¿no? Eso también provoca que la familia pues se destruya, ¿no? Nos hemos encontrado con adultos mayores que abusaron de sus hijas, adultas que golpeaban mucho a sus hijos o los abandonaron. Entonces, claro que cuando ellos ya de adultos mayores, enfermos, y necesitaron de la ayuda de sus hijos, pues obviamente ellos se negaron, ¿no? Y tampoco se les puede obligar, aunque hay una ley, esa ley termina para, pues, a los hijos, ¿no? Donde ellos, si ellos demuestran que sufrieron violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, pues no están obligados a pagar una pensión, ¿no? Que es lo que eh, se busca por lo general. Entonces, por eso decimos, no podemos juzgar, ¿no? El por qué están en abandono. Sin embargo, pues también están, ¿no? Las personas mayores que tuvieron muchos hijos y que tuvieron mucha familia y están en total abandono. Eh, viven con fauna nociva, tienen meses o incluso años que no se bañan, viven de la limosna de la gente, incluso saben dónde viven sus hijos, pero pues los hijos no los visitan, ¿no? Pero puede ser también porque pues ellos no, pues no fueron cariñosos, no fueron buenos padres o madres. Eh, y pues está también la cara de la moneda donde son adultos mayores longevos, ¿no? Y que están muy bien cuidados, muy bien atendidos, em, muy, por ejemplo, centenarios, personas mayores de 100 años que están muy bien cuidados, ¿no? Y es porque la familia se involucró, ¿no? Esa familia tuvo, em, se le inculcó respeto, ¿no? Y de los hijos, a los nietos, bisnietos y demás, se le inculcó que hay un respeto hacia la persona mayor y que si no está mamá o papá, el nieto tiene que saber cómo cuidarlos o qué hacer en caso de algún accidente. Es un todo, ¿no? Es em, tener solamente conciencia, comunicación, información, sobre todo porque hemos notado que los cuidadores primarios, que siempre son la familia por lo general, se colapsan al no saber cómo cuidar a la persona mayor que está con alguna enfermedad. Entonces, es lo que genera la violencia, pero ya con información, turnándose porque es pesado, se pueden involucrar todos, ¿no? Y llevar tanto un envejecimiento pues exitoso con los abuelos o adultos mayores, así como el estado emocional y de cuidado de las personas cuidadoras. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar, implementar. En el chat, Pati, nos Ujú.
colocó Antonio García. Súper interesante. Justamente muchas veces los adultos mayores muchas veces llevan la carga de cuidar a sus nietos y no es considerado para la toma de decisiones, nos pone aquí. Pues bueno, es ahora sí que es súper interesante lo que nos comenta nuestra ponente. No sé, ¿ustedes se han imaginado en alguna ocasión cómo va a ser su propia vejez? ¿O conocen alguna persona adulta mayor que esté atravesando una etapa difícil o compleja o que tenga, en este caso, una nueva organización? Eh, si lo tienen, pues vamos a comentarlo. Maribel Lora tiene la manita levantada. Adelante, Maribel. Perdón, es que muy interesante el tema. Fíjate que yo no he trabajado nunca. Te felicito, Patricia, excelente Gracias. todo lo que nos has informado. Lo hablo de manera personal porque no he trabajado nunca con adultos mayores, ¿no? Me ha llamado mucho la atención el tema, pero nunca he tenido la bonita oportunidad de trabajar con ellos. Yo tengo como una pregunta para ti en el ámbito. Sé que has trabajado como con el gobierno, ¿cierto? Aquí en México, ¿no? Con adultos Sí. mayores. Ahora yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en Colombia, en mi país, a través de la Secretaría de Bienestar Social, hay un programa que se llama No lo permitas. Tú mencionaste ahorita, perdón, una palabra que me pareció muy interesante porque me puso como a meditar. No tengo ya abuelitos, desgraciadamente, este, pero yo como que de pronto caí en ese tema de infantilizar al adulto mayor, ¿no? O sea, Ujú. entonces yo me preguntaba, oye, yo infantilicé a mis abuelitos. Entonces venía esa pregunta para mí porque en Colombia se ve como a través de esta secretaría que te estoy diciendo, dice que es como violentarlos, ¿no? Infantilizar es una forma de violencia. Entonces yo te pregunto, que tú eres la que tiene la experiencia, ¿es cariño? Se puede asumir como cariño o discriminación, porque ahora me estoy como estoy sugestionada, ¿no? Como con mis abuelitos, porque yo a veces le doy de comer o les daba de comer, porque te digo, ya no están. Entonces, como que estoy en esas preguntas. No, Maribel, el infantilizarlos no es violencia tal cual, más bien es un prejuicio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos referimos a que no hay que infantilizar a la persona mayor porque muchos dicen, es que se convirtieron, se vuelven como niños, ¿no? Porque em, cuando son bebés hay que cambiarles el pañal, hay que darles de comer en la boquita, hay que bañarlos, hay que vestirlos, o sea, hay que hacer todo por ellos, ¿no? Entonces, cuando son ya personas mayores, muy deterioradas, totalmente dependientes, se vuelve a hacer como esas actividades como cuando eran bebés. Sin embargo, un bebé no es capaz de entender en ese momento lo que está uno haciendo por él. La persona mayor sí, ¿no? Está consciente que pues está enferma, que no puede ya valerse por sí misma, que necesita de otras personas y de otras aparatos o acciones para pues estar, entre comillas, bien. Y hay personas que infantilizan, pero de una manera agresiva. A lo mejor y tú decías, yo les daba de comer en la boquita y les hablaba con cariño, pero ahí es con amor, ¿no? Y hay veces que ni siquiera tienen abuelos y ya dan por hecho de que son como niños, ¿no? Cuando no es así. Ya pasamos por la etapa de la niñez, estamos en la adultez. Que se vuelvan a tener que realizar estas actividades no significa que digas, es que son como niños, ¿no? Desgraciadamente no hubo un cuidado y ahí tiene que haber un trabajo, tanto la persona mayor como la familia, ¿no? E inclusive y, amistades y otros grupos de personas. ¿Por qué? Porque ya se tiene mucho conocimiento acerca de en cuanto a temas de salud, ¿no? Si le dicen, eres diabética o hipertensa,
estos alimentos te van a causar que se te suba la glucosa, estos alimentos van a hacer que se te suba la presión. Tienes que realizar actividad física, tienes que dejar el refresco y tomar más agua, ¿no? O sea, hay mucha información, pero, y te lo dice el médico, y te lo dice tu compañera que padece la misma enfermedad, y te lo dice mucha gente, pero siempre es uno el que tiene la decisión de cuidarse o no, y aquí nos ponemos a pensar cómo vamos a llegar a adultos mayores si tenemos alguna enfermedad, ¿no? Hay adultos mayores que son diabéticos e hipertensos y están de maravilla, ¿no? Porque llevan un control y porque su familia los apoya, ¿no? Y saben qué les hace bien, qué les hace mal, los procura, ¿no? Entonces, el tema de infantilizar es un prejuicio, ¿no? No es porque digas tú, ay, híjole, creo que las infantilicé por estar, hablándoles bonito, Es cuando ya se toma de una manera agresiva o de discriminación. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, excelente. Muchísimas gracias por la, la información. Muchas gracias, muy interesante. A ti, Eh, Maribel, gracias. Nuestra compañera Leti González tiene la manita levantada. Adelante, Leti. Hola, buena tarde. Antes que nada, una disculpa, estoy como en la penumbra porque donde estoy no tengo luz y tengo aquí una vela Una prendida, vela, sí, una ya vela, vimos. pero muy interesante el tema, licenciada Patricia. De hecho, lo que tengo, Gracias. bueno, uno primero felicitarla, es un tema, me parece muy interesante. Y después una pregunta. Eh, cuando hacen redes de apoyo para los adultos mayores y el cuidador primario no permite que esa red se amplíe, pues no sé ahí cómo puede hacerse la sensibilización o me llama la atención porque la adulta mayor tampoco lo permite. Por ejemplo, si se hace una reunión en la que se propone que haya más acompañantes para las consultas médicas, que se le acompaña al adulto mayor a hacer compras, y el mismo adulto mayor dice, no, siempre me acompaña la hija, una hija que viva con ella, la hija o el yerno y que, oye, pero te vamos a acompañar a la consulta médica. Ah, no, ya no me acompañes tú, me va a acompañar ella. Y aunque la adulta mayor tenga pues una pensión, ahora tenga la otra pensión del gobierno, tiene sus ingresos para poder tener pues una economía para alimentarse, para pasear, para hacer cosas. Y ella dice, yo me administro, pero después platican otra vez con ella y ella dice, pues es que la verdad yo como por mi hija y por mi yerno. Entonces hay cosas contradictorias entre la adulta mayor y esa percepción de que yo soy quien me administro, yo voy y vengo a donde quiero ir, pero es como contradictorio con esta parte de que la red de apoyo no se permite que se abra y la adulta mayor también pues lo permite. Dice, sí estoy bien, yo hago lo que quiero, pero no, solamente mi hija, la cuidadora primaria es la que me ayuda y me acompaña. ¿Hay alguna Ujú. forma de poder sensibilizar o poder trabajar esta parte o saber si efectivamente la adulta mayor está como bien y que no tiene pues esta vulnerabilidad o hasta cierto abuso pues, de la otra hija, ¿no? O del yerno, porque esas Claro. percepciones pueden llamar como foco rojo, no lo sé. Esa es como mi Ujú. pregunta. Si existe algún lugar Mm. donde se pueda como pedir asesoría, ayuda, oiga, le echen un ojito a esta señora, ¿verdad? ¿Qué tal que tiene maltrato económico? No sé, se me Sí, ocurre algo así, ¿no? sí puede haber un interés ahí y por lo cual la hija o el yerno no quiere que nadie más se involucre porque todavía la persona no fallece y ya se están haciendo ilusiones o cargo de que se van a quedar con la casa y demás, ¿no? O sea, por Sí, de ahí hecho nos viven con podemos ella. ir. Ajá, viven con ella. Ujú. Ujú. Por ahí nos podemos ir. Sí, está el Instituto para el Envejecimiento Digno. Ahorita te dejo los datos aquí en el chat para que los tengas. Ah, gracias. Este instituto lo que hace es que no es una denuncia porque no es un instituto eh, legal, solo es de forma social
ellos hacen visita a los adultos mayores, ¿no? Entonces, te dejo el teléfono y el correo para que puedas mandar de manera anónima que se solicita una visita. Entonces acude una gerontóloga. La gerontóloga hace la valoración, ¿no? Entonces, para saber si la persona es autónoma, es independiente, si psicológicamente está bien y demás. También puede ir un médico, el cual pues un médico, no es médico geriatra, sin embargo, están muy empapados eh, con temas de envejecimiento porque llevan muchos años trabajando con adultos mayores. Igual hace una valoración, pues para saber si en cuanto a su toma de decisiones está consciente. Y también puede ir una abogada. Tenemos que aquí yo creo que no estaría bien porque la adulta tendría que admitir que de alguna manera la limitan, ¿no? A decir que no quiere acompañamiento, que no quiere recibir a nadie. Entonces, podemos empezar con esas dos y la misma gerontóloga puede sensibilizar a la familiar para que permita ayudar. Ahorita, pues, por lo que entiendo, puede ser una adulta funcional que no requiere Sí, tantos cuidados. Sin embargo, más adelante, esperemos que no, pero más adelante, ya por si alguna enfermedad y demás se vaya deteriorando, vaya a ver, sí o sí, va a necesitar, eh, pues que se involucre más gente, ¿no? Para su cuidado. Pero si ok, es un sí, interés, dudo que quiera ir al apoyo, pero sí te dejo los datos y con gusto yo sí, creo que ellos gracias. los pueden acompañar. Ok, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pequeña aportación en esto que se ha estado tocando esta tarde acerca de la nueva organización. También yo quisiera comentar que todo el envejecimiento es un constructo de, pues, de toda nuestra vida, tanto también de la cuestión social y de algunas otras situaciones que vamos viviendo, de normas, de conductas que tenemos a través de nuestra vida. Eh, Esto que comentaba Leti acerca de cuando se le hace ver como a un niño, ¿no? Al adulto mayor, también hay que recordar que muchas veces la violencia también va disfrazada de actos de amor, ¿no? El hecho de Ujú. solamente yo te puedo dar los cariños, yo solamente te puedo dar el cuidado, también puede ser, y no justamente en la cuestión de la situación económica, ¿no? Sino también el poder hasta cierto punto decir solamente yo te cuido, solamente conmigo estás bien y no, y te aparto de la familia. O también puede haber algunas situaciones de codependencia, es decir, yo no permito el involucramiento pues de las demás personas de la familia, ¿no? Y si alguien te cuida, yo siento que no lo está haciendo bien. Finalmente, yo solamente quiero comentar que esto de la nueva organización, tenemos que ir construyendo el envejecimiento, ¿no? Yo quisiera solamente compartir que hace por ahí de 10 años entré a trabajar a un hospital y comentaron, la mayoría eran adultas mayores, las trabajadoras sociales, ya llevaban, no sé, como 30 años trabajando ahí y dijeron, ¿saben qué? A partir de el próximo año se van a ocupar las computadoras y va a ser el expediente electrónico. Y estas trabajadoras sociales tenían un poco de renuencia a aprender computación. El hospital dio más de un año. La verdad es que la gente que les enseñaba eran jóvenes y no les tenían paciencia a los adultos mayores. Y hicieron varias cosas mis compañeras, desde desconectar computadoras, esconder cables, pero finalmente cuando viene el cambio no puedes tú hacer nada, ¿no? Muy pocas de ellas tuvieron tuvieron la paciencia de poder aprender. Entonces, yo lo que quiero comentarles, pues es que justamente eso, ¿no? Todos nosotros podemos ir construyendo. Hace tiempo veía en uno de estos pilares que decía, va a haber un curso para manejo de teléfono celular y WhatsApp, ¿no? Y yo decía, ay, eso es tan absurdo. Pero claro, mi contexto es diferente. El de los adultos mayores es también diferente. ¿Por qué creen que muchos de ellos inclusive son robados en cajeros o son abusados económicamente, Eh, ¿no? Porque no saben, sí, tienen miedo y todo eso no lo podemos minimizar.
creo que esto de la nueva organización puede ser una oportunidad para que podamos ir tomando conciencia y también qué herramientas podríamos desde donde estamos contribuir para un mejor, pues no sé, una mejor calidad de vida para el adulto mayor. Pues bueno, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Elsa Cuenca. Elsa Cuenca es de Argentina, es de Mendoza. Elsa, bienvenida. Buenas tardes. Elsa es trabajadora social. Joder, creo que allá por Argentina ya es medianoche, ¿verdad? Pero bueno, esperamos. Uy. No, van a ser las 10 de la noche. Ok, bueno, muy bien. No, no es tan medianoche todavía. Muchas Está gracias, Elsa. feo. Hoy, Si te quieres presentar, sí, adelante. no, gracias a ustedes. Bueno, como dijiste, mi nombre es Elsa Cuenca, soy licenciada y profesora en trabajo social de Mendoza, Argentina. Y bueno, yo ahora quería hablar muy bueno, Leticia, no, Patricia, perdón, por tu exposición. Hay muchas cosas que coincidimos. Bueno, yo para hablar de la vejez o los nuevos tipos de vejez, no puedo dejar de hablar de lo que es el viejo paradigma que todavía es como que convive en algunos lugares, que es sobre el paradigma del viejismo, donde estas personas mayores eran como estereotipada, como que por el hecho de ser viejo, ya no eran como descartables, como que ya estaban en el final de su vida. Entonces era como que no les permitían ver un futuro. Entonces, acá en Argentina, en el año 2017, se firmó una ley que es la 27360, donde hablan de derechos de las personas mayores. Nosotros en el trabajo social siempre trabajamos con derechos y yo trabajo con adultos mayores, personas mayores desde el año 2021 y siempre hablando de derechos y tratando de enseñar a estas personas mayores sobre los derechos que tienen, que son sujetos de derecho. Acá en Mendoza, a partir de la pandemia, donde la mayoría de las personas estuvimos encerrados, no podíamos tener contacto con las personas mayores porque eran como que eran los niños y las personas mayores eran los que estaban más expuestos al virus. Entonces muchas personas al estar tanto tiempo aisladas, encerradas, era como que se observó mucho tipo de depresión, soledad. Entonces nosotros desde el municipio, yo trabajaba en el municipio de Las Heras, entonces empezamos a hacer visitas domiciliarias para ver qué estado estaban todas estas personas mayores. Entonces, después de observar cómo era que les afectaba mucho la soledad, empezamos a trabajar con estos derechos. Yo ahí pasame la otra filmina, por favor, a la filmina la tercera. Yo ahí les dejo todos los derechos que hablamos, pero me voy a poner a tratar uno más sencillo, los que creo yo que son los más importantes. Por ejemplo, le empezamos a hablar de la autonomía, el derecho a la autonomía. ¿Y qué es esto? Autonomía es el poder de decidir sobre su propia vida, sobre su persona. En muchos casos, como hablaba la compañera recién, estas personas no tienen poder de decisión, ya que viven con sus hijos. Entonces, los que deciden sobre su salud, sobre su economía, sobre su propia vivienda, muchos son dueños de su vivienda, pero en esta realidad que vivimos hoy en día, que muchos hijos tienen que vivir con los padres, porque los alquileres acá en Argentina son imposibles y creo que en México igual. Entonces, como que los adultos mayores les reducen su lugar de vivienda. Es como que los hijos se van apropiando de esos lugares. Entonces nosotros,
con lo poco que podemos hablar, les enseñamos que ellos tienen el poder de decidir sobre su vida, sobre su propiedad, sobre su dinero, em, que ya no son, hasta pueden decidir, por ejemplo, en muchos casos los hijos le obligan a estas personas mayores que se hagan cargo de sus hijos, pero en muchas de estas personas ya deciden por su propia voluntad si van a cuidar o no van a cuidar a sus hijos, a sus nietos, perdón. Después, otra de la importancia que tienen estos derechos son esta autonomía a que los lleva a poder sociabilizar. ¿Y cómo sociabilizaron estas personas? A través de talleres, se reunían a hacer talleres de pintura, de guitarra, de memoria, y esto les permitía sociabilizar. Sociabilizar, que nosotros decimos que sociabilizar es sanar, es curar, porque el estar en contacto con otras personas es como que les da una cierta libertad, les da independencia. Los talleres que actualmente se realizan, yo cuando hablo con las personas, en su mayoría son mujeres, mujeres de entre 60 y 95 años. Muchas de ellas son viudas y cuando han quedado viudas ya pensaron que no podían hacer más nada, que estaban solas, enfermas, y se juntaron con otras mujeres, capaz que en el supermercado, empezaron a charlar, mirá, en tal lado hay un taller o hay un lugar donde nos reunimos, acá se llama Centro de Jubilados, donde nos reunimos para charlar, salir, y bueno, entonces esto les volvía a la vida, y cuando uno habla con estas mujeres de estas edades, dicen que han vuelto a la vida porque ya no se sienten inútiles. Yo me sorprendo cada día cuando las veo que bailan, que cantan, que son felices, son autónomas, tienen libertad. Otro de los derechos que es el derecho a la libertad. Y cuando hablamos de libertad también hablamos de autonomía. Estos grupos que yo he trabajado en estos y he participado con ellos, realizan estas actividades recreativas de formación. En muchos casos se han formado parejas, si bien los grupos son muy pocos los hombres, se han formado nuevas parejas, pero parejas de viudos que se encontraron y algunos se han casado. Después también que se han casado después de haber encontrado en su familia resistencia a esta nueva formación de una pareja, porque como pensaban que no los consideran los hijos como que tienen el derecho a volver a rehacer su vida, que tienen derecho a una sexualidad nueva, distinta, que no será la misma anterior, pero es nueva, y tienen el derecho a decidir realizarse una nueva vida. También hemos encontrado casos de personas que, ¿cómo lo puedo decir? Acá en Argentina se dice han salido del placar. Por ejemplo, personas que manifestaban un sexo, pero en realidad tenían otra vida sexual. Entonces se han liberado. Es como que han tenido el derecho de decidir, dice, por su nueva sexualidad o su vieja, la sexualidad escondida. Después también tienen el derecho a la educación. Muchas de las mujeres son analfabetas, no han terminado la escuela. ¿Y cuál era? Yo le preguntaba cuál era la razón por qué no han terminado la escuela. Entonces nos contaban de que ella en su niñez, acá Mendoza es una zona rural, o sea, es vitivinícola y agricultora. Entonces, en los años 40, 50,
la familia necesitaba que todos trabajaban, entonces los niños tenían que dejar la escuela para poder trabajar la vid, el tomate, la sandía, los melones. Entonces la familia llevaba a todos los niños a trabajar el campo. Por esa razón es que tenían que abandonar la escuela. Pero después de grande tuvieron la necesidad de volver a la escuela y en muchos casos han terminado secundaria y algunos muy, muy escasos, pero sí, reales, han terminado la universidad, han hecho carreras universitarias o terciarias cortas, pero las han hecho. Cuando también hablamos de educación o cultura, eh, acá en Mendoza la cultura se desarrolla en todos los municipios. Le damos mucha importancia a lo que es la cultura. Acá también hay mucha comunidad boliviana, peruana, y tienen sus festejos, sus danzas, es muy integrado a la provincia. Acá también hay, em, como, ay, perdón, eh, eh, grupos de baile folclórico, grupos de adultos mayores, que más adelante mostraremos la foto de los adultos mayores bailando, coros municipales de adultos mayores. Ahí en esta foto, por ejemplo, hay una reina. Hoy se está, o mejor dicho, mañana, acá en Mendoza se hace la fiesta nacional de la vendimia y adultos mayores de la provincia tienen su reina de la vendimia. No participa en la elección nacional de la reina, sí acompaña a los distintos departamentos. Después ven las actividades que realizan, eh, es de educación física, natación. Ahora estamos terminando el verano, pero todas estas actividades de gimnasia, aquagym, eso se hace en todos los municipios de Mendoza, que todo municipio acá tiene una dirección de adultos mayores donde se realizan estas actividades. Por suerte, el adulto mayor tiene mucha actividad. Si bien a veces les cuesta, pero la hacen. Ustedes tienen que ver cómo hay gente que llega con su bastón y deja el bastón y hace la actividad física sentada en una silla. Cada uno a su ritmo, pero lo hacen. La alegría que tienen cada vez que se juntan a hacer una actividad es hermosa. Acá es donde dice libertad, yo hablo de la libertad que tienen las personas mayores de decidir. Hay una pareja un matrimonio de un hombre y una mujer y un matrimonio de dos adultos mayores del mismo sexo. A veces nos resistimos a esto, pero bueno, ya se ve más normal que suceda. Después como la compañera hablaba recién de la decisión que tenemos, acá es un taller que yo hice de memoria, que tenía todo de memoria, educación, se le enseñaba a escribir a las señoras, y después lo otro es una clase en una biblioteca. Eh, la compañera hablaba de la decisión que tienen las personas mayores. Ahora actualmente pueden decidir sobre su propia vida. Si quieren ser atendidos por un médico, si no quieren ser atendidos, tienen la decisión ellos. Y es a lo que apuntamos cuando le enseñamos de derecho. También tienen en uno de los derechos también a manifestarse políticamente. Acá hay un partido político que se llama el Partido de los Jubilados. Recién está surgiendo, pero bueno, los jubilados tienen participación política acá. Si bien estamos sufriendo los bajos salarios, pero bueno, la participación está. Eh,
no sé si quieren, yo soy muy breve porque hay muchas cosas para hablar de las personas mayores. Eh, no sé si me quieren preguntar algo. eh, Acá esta frase que me encantó, que dice que es el envejecer es como escalar una montaña, mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada más libre, la vista más amplia y serena. Acá vivimos en una zona montañosa y es hermoso, y sí, que es tal cual esta frase. Y ahí les dejo lo que es el escudo de la provincia, el escudo de la provincia que tiene un racimo de uva. Hoy estamos celebrando la vendimia, que es la cosecha de la uva. Así que acá estamos en plena fiesta y que los esperamos cuando quieran. Y ahí está mi bandera y les agradezco por este poquito momento y de lo poquito que pude informarles. Si quieren alguna pregunta hacerme, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elsa. Pues toda la información que nos das este panorama de lo que vas trabajando allá en Mendoza. Y pues bueno, de alguna manera coincidimos, a pesar de la distancia, en las actividades que se hacen para adultos mayores. Ahora sí que, bueno, hay más coincidencias que diferencias a pesar de la distancia. Quisiera preguntarle a las personas que están Sí. conectadas si quieren hacerle alguna pregunta a Elsa y si quieren aportar acerca de estas nuevas organizaciones. Adelante, Maribel. Ay, yo como siempre es que me apasionó el tema con adultos mayores. Licenciada Elsa, muchísimas gracias por compartir su experiencia con los adultos mayores en Argentina. Me gustó mucho este tipo de actividades para adultos mayores, o sea, ver las fotos y el hecho de que ellos se sientan como de pertenencia en la sociedad y que sean como personas todavía activas, ¿no? Porque ves que es como un carnaval el que hacen allá, es como un carnaval. Y la eligen por concurso a Sí, estas personas. a la reina. Sí, Sí, a ella sí se presentan de cada centro de jubilado, elige su reina y después van a una fiesta que eligen el departamento y después van a una otra fiesta más grande que se elige el adulto mayor de toda la provincia. ok, No, no, es muy lindo. sí, para esta participación de los adultos mayores ahí en este programa que tienen ahí en Argentina, tienen como, ¿cómo le digo? Como requisitos de participación para los adultos mayores. No, no hay requisitos, te anotás y vas y participás en lo que vos quieras. O sea, es una actividad abierta para los adultos mayores para Ah, que todos participen. sí, a partir de los 60 años en adelante, participan en lo que quieran. Ah, pues excelente, excelente Hace, dinámica para los adultos mayores, excelente trabajo el que está haciendo y pues es un buen ejemplo de participación para que ellos pues se sientan activos en la sociedad y no se sientan como relegados, ¿no? Que muchas veces se sienten así encerrados en casa. sí, sí, hay un grupo de baile, son como 50 mujeres que bailan música rock, es un ballet que va también por toda la provincia y son mujeres que antes yo la veía que tenían artritis, artrosis y que no podían caminar y ahora vos las ves bailar y decís, es sana, sana, el baile la sana. Exactamente, que eso es lo que pretende el programa y en verdad la felicito muchísimo y pues me hubiera gustado ver Exacto. más fotos, pero con esas me quedé contenta. Muchas gracias. Bueno, ya voy a compartir fotos en el grupo, Muy así bien, ven las fotos. excelente. Muy bien, muchas gracias, Elsa, Bueno, muchas gracias, Maribel. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntarle a Elsa, también a Patricia, esto de la nueva organización del adulto mayor?
¿Ustedes qué creen que tenga que pasar? Digo, bueno, creo que la mayoría de nosotros cuando vemos un adulto mayor, o no sé, ustedes, me gustaría yo a mí preguntarles qué característica ven en un adulto mayor, que ustedes lo puedan ver, no sé, a ver, me gustaría escucharles. Creo que la mayoría de aquí somos trabajadores sociales, o como lo hemos visto inclusive con nuestras familias, con nuestros abuelos o con los tíos ya que son adultos mayores. A ver, vamos a participar, anímense. Bueno, yo, eh, Adelante, como, adelante. a- como hace un momento mencionabas de compañero de la tecnología, ¿no? Sí es muy importante tenerles paciencia porque realmente no todos los hijos o no todos los integrantes de la familia les tenemos paciencia a los adultos mayores. Bueno, me he dado cuenta en mi mamá, aquí en amigos, amigas que si luego me piden apoyo con lo de la tecnología, ¿no? Del celular para revisar ciertos pagos o ciertas aplicaciones. Bueno, aquí en el estado también se está haciendo programas sobre tecnología, sobre adultos mayores para que ellos puedan poder enseñarse a manejar una computadora. Y pues sí se me hace así como que muy importante tenerles paciencia porque sí, realmente a veces cada quien está ocupado con sus cosas, pero no hay esa paciencia. Incluso ayer acá vino una amiguita que ya tiene 65 años y me preguntó, oye, ¿es cómo le hago para saber esta aplicación, si ya me depositaron? Entonces, a veces, sí, es estarles informando cómo lo tienen que hacer para que ellos vayan guiándose. Otra cosa que también me ha tocado ver en las cajas de bienestar, la atención hacia los adultos mayores y a veces sí, las asistentes también son muy poco empáticas porque hay veces que acuden solas los adultos mayores y sí, ellas son así como que, acá me firma, no, acá dice que me firma, así de esa manera les hablan. Entonces yo sí les he reportado varias veces, he metido mis quejas bueno, hay unos cajeros sino pues que sean más empáticas, ¿no? Es un adulto mayor y pues a veces ellos ya no tienen tanto la noción de cómo van las cosas o dónde va su nombre. Y pues son cosas que he visto que la sociedad hace como personas y hay muy poco empáticas en esa etapa. Esa es mi participación. Muchas gracias, Yesenia. Y bueno, tenemos aquí la manita levantada de Itzayana y de Patricia Reyes. Itza, adelante y Pati, pues después de Itza. Muchas gracias. Adelante, Gracias. Itza. Perdón, es que no podía activar el micrófono. Bueno, dos cosas, en relación a lo que comentó ahorita la compañera, que bueno, creo que también esa parte de la empatía hace mucha falta desde la atención ciudadana de los servidores públicos para atender ciertas poblaciones, no nada más a los adultos mayores, sino en general ciertas poblaciones que lo requieren y siempre he creído que es importante la capacitación continua de los servidores públicos para poder brindar una mejor atención en ese sentido. Y la otra parte que me gustaría comentar porque me hizo recordar Elsa con lo que comentaba de las actividades, de la importancia de poder integrar a los adultos mayores en ciertas actividades. Yo tengo la oportunidad de a veces ir al centro eh, a darme una vuelta, sobre todo viernes y sábados, que hay como estos grupos que luego tocan así como de rock y hay mucha variedad por ahí. Y lo hago porque chistosamente la mayoría de la población que asiste es justamente de adultos mayores. Y yo a veces me sorprendo ver que de repente nosotros los vemos que llegan así como muy pasivos y ya cuando empieza a tocar la música y etcétera, ellos se transforman. Es como volver a vivir otra vez su adolescencia o su juventud y volver a revivir esa emoción que les causa a lo mejor vivir la música que les gusta y les da esa vitalidad, hasta para a veces estar bailando. Y la verdad es que es bien bonito verlos porque se llenan de una energía bien bonita.
y yo lo hago a propósito porque me llena mucho, o sea, el ver cómo de repente llega el adulto mayor y cómo se va transformando durante el tiempo que está ahí, escuchando eso que le gusta o que hace lo que le gusta, ¿no? Entonces sí, sí coincido con Elsa, ¿no? La importancia de integrarlos a las actividades porque ellos vuelven a como que a vivir con energía ciertas cosas, ¿no? Que a veces uno piensa que porque son adultos mayores ya no tienen energía para muchas cosas, pero la verdad es que no es cierto. Nada más ese era mi comentario, gracias. Muchas gracias, Itza. Y inclusive, bueno, haciendo un pequeño espacio antes de darle la palabra a Patti y después a Leti. Justamente, creo que en el imaginario colectivo también realizamos nosotros nuestra percepción de adulto mayor y de repente vemos esta situación de vulnerar al adulto mayor, ¿no? De decir, ah, bueno, pues inclusive con nuestros papás, ¿no? Podríamos decir, bueno, es que ya no puede hacer esto, tal vez ya no podría realizar esta actividad. Nosotros damos por hecho, ¿no? Eh, y obviamente, no sé si recuerdan, tuvimos en algún momento algún conversatorio. Ayer estaba leyendo un caso que justamente era de un adulto mayor, donde vivían en su casa sus hijos y él nunca estuvo pues tan presente por la cuestión de que tenía dos trabajos. El punto es de que pues él cargaba con esta culpa, en la entrevista lo comentaba con trabajo social y con psicología. El punto es de que ahí crecieron los hijos, los nietos, y en algún momento desplazaron al adulto mayor, que era el dueño, el papá y dueño de la casa con la mamá. Al fallecer la mamá, lo mandan a la parte alta de pues donde estaba la azotea, al cuartito de la azotea, ¿no? Empiezan a delegarle, en este caso, bueno, a quitarle autoridad. Empiezan las burlas porque pues se cayeron los dientes, las burlas de los hijos, como bromas, ¿no? Disfrazados de bromas. Lo que les decía, a veces la violencia va disfrazada de amor o de bromas o de lo que tú quieras. Y ya no lo dejaron trabajar porque los hijos decían que como su papá iba a andar trabajando, que qué iba a decir la gente, ¿no? Aquí el punto es que cuando también, lo vamos a ver más adelante el seminario, no ponemos o no aprendemos a poner límites o normas, o inclusive establecer vínculos afectivos cercanos con nuestra familia, de alguna manera, pues no podemos dejar esto como no pasa nada, ¿no? Porque sí pasa. Creo que en el fondo también esto tiene mucho que ver, también las formas en las que fueron educados nuestros adultos mayores. Perdón, 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 pero ahora sí, Pati y luego Leti. Sí, es que emociona este tema, la verdad. En cuanto a la pregunta que tú dices, como qué característica ves a los adultos mayores, yo actualmente, es que siempre hablo de las dos partes, ¿no? Pero yo veo al adulto mayor empoderado. Aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México, yo los noto empoderados desde, no, sin meternos a temas políticos, pero eh, bien, nuestro presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, era un adulto mayor y él luchó por los derechos de las personas mayores. Tanto así que hizo ley la pensión universal de bienestar para los adultos mayores, en donde ya actualmente no recuerdo bien el monto, pero pues es bimestral. No significa que eh, sabemos que hay adultos mayores que no lo necesitan, ¿no? Que económicamente están muy bien, pero como dicen, primero los pobres. Esta pensión, siendo de que muchos dirían, es que no ayuda, bueno, o sea, no es como que ¿cómo decirlo? Vamos, esta pensión no se tenía, no existía, no había. Y a muchos adultos mayores en extrema pobreza los ha ayudado bastante, ¿no? Y inclusive algunos se compraron su celular, su tableta con esa pensión, ¿no? Porque decidieron este, involucrarse en el tema de la tecnología, en lo que estábamos hablando, este, o pagar alguna clase para que les enseñaran a usar el teléfono o la tableta. Empoderados también en el sentido de que se sintieron más, eh,
autosuficientes, ¿no? Es una, pues es la tarjeta, pueden ir al banco, no todos, no todos, estoy hablando ahorita de las personas mayores, funcionales, independientes o semidependientes que pueden, todavía hacer eh, uso de la tarjeta, de tomar sus propias decisiones. Pero yo veo más a las personas mayores así empoderadas en cuestión de sus derechos, porque también Andrés Manuel luchó por los derechos de las personas mayores, tanto que ya ahorita ya es ay, se me fue la palabra, pero ya está penado, ¿no? El que sufra, el que violentes a la persona mayor. Ahorita ya es y condena, ¿no? Tanto maltrato físico, abandono, el psicológico, pues tiene sus medidas de restricción y se han creado varias dependencias, este, para seguir luchando por los derechos de las personas mayores y castigar a las personas que violentan, ¿no? Siempre y cuando haya la denuncia y aparte hay familia, la sociedad, instituciones que apoyen, ¿no? Que apoyen a que el adulto haga esta denuncia. O sea, solo ya no está, ¿no? Más inclusive ya está aporte económico que les da el gobierno. La verdad es que pues hay muchos adultos muy contentos, ¿no? Y lo han dicho, sean o no sean simpatizantes, muchos reconocen, ¿no? Que pues eso no había, no existía, y lo reconocen, ¿no? Entonces, esa es mi aportación. Gracias, Pati. Adelante, Leti. No te escuchamos. Gracias. Yo aquí sigo en la penumbra. Bueno, yo les quiero comentar en relación a que, como coincido con la licenciada Patti, que aquí en la Ciudad de México, donde yo vivo, y en el hospital donde yo trabajo, que es el Belisario Domínguez, ahí cerca hay un Pilares, y en la delegación donde yo vivo, también como Mendoza, hay muchas casas de cultura y hay estos pilares donde ahí tienen muchas actividades. Incluso hay casas del adulto mayor que tienen específicamente actividades pues, para este grupo de edad. Entonces siento que aquí en el país se ha dado mucho auge. Yo tengo familia en Puebla, en un poblado cercano a la ciudad de Puebla, y tienen ya su propia casa de cultura para el adulto mayor. Entonces, ciertamente sí ha hecho que se empoderen, conozcan sus derechos. Eso, pues creo que ha beneficiado a esta parte de un envejecimiento saludable, empoderado y activo. Yo observo, por ejemplo, en el hospital, también nos han dado cursos y nos mandan ahora en estos seminarios de INS Bienestar, que en estos mismos cursos que de trato digno, atención a población vulnerable, pues también nos dan estas recomendaciones para este tipo de grupo etario. Entonces creo que estamos en una época de mucho aprendizaje en esta etapa y pues como creo yo que como en el camino de ir en este proceso de envejecimiento, pues nos toca pues trabajar nuestras enfermedades, controlarlas, seguir activos físicamente y cuidar nuestra propia salud. Si ya tenemos alguna enfermedad crónica, pues controlarla, hacer conciencia y en ese sentido seremos pues unas personas más saludables cuando envejezcamos, ¿verdad? Y creo que de ahí pues es parte pues de Eh, la vida y de como Sube por él, profesional hija. poder guiar a las personas Cuidado, también cuidado. eso, pues en el hospital. Ciertamente en el hospital, por ejemplo, en el área de medicina interna, es muy notorio que las redes de apoyo familiar son mínimas o nulas. Hay adultos mayores en diálisis, hemodiálisis, que a veces van solos y el requisito de ir con un acompañante no se puede cubrir porque no hay quien los acompañe. Entonces, sí, es difícil ampliar esta red de apoyo, pues en esta nueva organización de las familias, porque te lo expresan, o comemos o acompañamos al paciente. Entonces, buscar esta red de apoyo en las propias comunidades de su religión, con otro tipo de parientes, de amistades, se ha complicado ahí en el hospital. Entonces, es un tema amplio, cierto, que hay personas que sí se preparan para esta vejez, hay otros que pues ya con sus enfermedades les cuesta más trabajo
y bueno, es complejo en ese sentido cuando no hay una red de apoyo. Y el adulto mayor, yo hablo en pacientes de hemodiálisis, por ejemplo, he observado que de los 50 pacientes que acuden a hemodiálisis, yo creo que de 50, 40 no están como con esa conciencia de que deben poner mucha atención para controlar su alimentación. Ya piensan que no hay más que hacer, su tratamiento y nada más. Y hay otros que no. Y yo veo jóvenes de 40 años, 35, que comienzan con su hemodiálisis, tienen esa conciencia de cuidarse, de hacer ejercicio, seguir trabajando, que la diabetes, la hipertensión no los condiciona a no hacer cosas y entonces se siguen cuidando. Entonces ahí en el hospital sí llego a observar estos cambios en la familia. Ese sería pues todo mi comentario. Gracias. Pues muchas gracias, Leti. Sí, de hecho, lo importante también es ver desde dónde estamos, cómo crear estos grupos de redes de apoyo de ellos mismos. Tal vez en el hospital, si hay un grupo de crónicos, invitarlos, ¿no? Digo, muchas veces al hospital es más complicado que vayan, pero en la misma colonia a veces puede haber alguna posibilidad, inclusive, bueno, ahora que estamos trabajando aquí en visitas domiciliarias, inclusive en la iglesia, muchos adultos mayores se han conocido en estos grupos de iglesia, y a mí algo que Ujú. se me hace completamente, pues, increíble, es que también, a pesar de que son adultos mayores, ya de repente te das cuenta que una adulta mayor está saliendo con otro adulto mayor que son viudos, ¿no? O separados. Y me parece increíble que dentro de estas nuevas organizaciones retomen también su vida, pues, de pareja. Eh, bueno, ya para ir cerrando, no sé si alguien más quiera comentar algo. Rufito Vázquez, no sé si estés ahí. Beli, Jose, no sé si quisieran comentarnos algo para... ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias. Muy brevemente, bueno, primero dar gracias a quienes tuvieron la oportunidad de compartirnos hoy en esta tarde y tarde-noche, porque ya en Argentina ya es un poquito noche. Em, bueno, solamente quiero tocar dos puntos porque ya tenemos el tiempo encima. Por un lado, justamente esa es la importancia de luchar por los derechos humanos, ¿no? En el caso de quienes tienen la fortuna de tener un trabajo formal, hay o existía una prestación, no sé ahorita si todavía exista, pero había una prestación que era justamente de cuidados paternos o maternos, ¿no? Y tenía que ver con esto, de que si tenías que llevar a tu papá o a tu mamá a a su seguimiento médico, sea cual sea, podías prescindir de tu día laboral, para cumplir con esa responsabilidad, ¿no? Ese es solamente un ejemplo, aparte de todo lo demás, ¿no? Me gusta mucho esta parte que comentan de los, por ejemplo, de programas como los Pilares acá en Ciudad de México. Y pues en efecto hay que, digo, los pilares no es algo lindo que se le haya ocurrido al gobierno por buena voluntad, ¿no? Sino se debe a esta situación, y no es propaganda para el partido, entiéndase, aunque a lo mejor algo que voy a decir va a herir alguna susceptibilidad, pero siempre decimos que parte del fomentar el crecimiento en cuanto a criterio es de incomodarnos, ¿verdad? Este, pues es producto de que también hay dentro de la actual administración gente que como nosotros soñó con cosas hace 20, 30 años y en esta administración tuvo la posibilidad de materializarlo, ¿no? Entiéndase utopías, pilares, festivales, grandes festivales que se hacen acá en Ciudad de México como el del Día del Niño, etcétera. Todo ello es producto incluso de este propio trabajo, ¿no? Y por ejemplo, lo que comentaba, creo que Patti, no recuerdo quién dijo, de Andrés Manuel, de que es un adulto mayor. Bueno, eso responde también a una cuestión de filosofía política, ¿no? Platón es quien planteaba que la edad ideal para que una persona pudiera gobernar, pues era después de los 60 años, ¿no? Porque digo, ya pasamos por esa etapa del desmadre, de la madurez, de la sensatez, etcétera, etcétera.
Y el ideal es que cuando alcancemos cierta edad, tengamos ya cuando menos los pies en la tierra, ¿no? Y no perdamos la chispa de tener la cabeza con los pensamientos en los cielos, ¿no? Hablando metafóricamente. Pero bueno, esa es, digamos, una de las razones por las cuales él tuvo esa capacidad de convencer, ¿no? Porque cumplía como con esas características, ¿no? Y ya nada más, bueno, como comercial, eh, por ejemplo, ahorita están perfilando acá en México a Harfush, ¿no? Para que sea uno de los candidatos, de los presidenciables en el siguiente proceso. Y bueno, ahí la onda es que van a querer volvernos a aplicar la de Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, esa es crítica para otro momento. Hacia donde iba es, y con esto quiero cerrar, es que de repente siento, compañeros, compañeras, que hablamos de los adultos mayores como eso, como los adultos mayores, ¿no? Como un tanto ajeno, ¿no? Como si, ay, hay que ser empáticos con ellos, ¿no? Y pues no, compañeros, yo creo que tenemos que hablar de la etapa de adulto mayor con miras a que en el mejor de los escenarios nosotros también lleguemos a ser adultos mayores, ¿no? Y otra vez, por eso es que tenemos que luchar por los derechos humanos en este momento de nuestras vidas, porque digo, yo sé que me veo como de 25 y me siento como de 30, pero ya tengo 40, ¿no? Y aunque suene chistoso, yo ya siento esa parte de la vida a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, sí siento cierta angustia, digo, me da gusto que hay un buen aforo, muy buen aforo en todas las actividades que tenemos, pero sí también hay que, por ejemplo, en ese sentido, hay que traer sangre nueva, ¿no? Porque si no, otra vez estamos hablando y construyendo, pero a partir de una brecha. Y entonces, si estamos hablando de construir redes de apoyo, ¿cómo las vamos a construir si nosotros mismos, incluso en estas actividades, no estamos trayendo a gente más joven para que con ellos construyamos un puente con miras a que en algún momento nosotros mismos alcancemos a esa etapa, ¿no? Y yo creo que parte fundamental de ello es que nosotros mismos ya nos comencemos a mirar, no como que ya estamos envejeciendo, ¿no? Sino cómo vamos a vivir en plenitud cuando tengamos, que no quiero meterme en temas religiosos, pero si Dios quiere, cuando nosotros entremos a esa etapa, ¿no? Bueno, ahí se los dejo de tarea y pues a la orden para esas clases de baile de los futuros adultos mayores de dentro de 20 años. Muchas gracias, Rufito. Por ahí decía un compañero que siempre le critica al capitalismo, que pues justamente lo atractivo de este modelo es que si te lo planteas así, si tú quieres tener algo, lo puedes tener, pero tienes que juntarlo y tienes que trabajar, ¿no? Te lo da como bueno, tú puedes tener un carro si tú quieres, ¿no? Pero tienes que tenerlo. Y de alguna manera este modelo también creo que no encajan los adultos mayores, ¿no? ¿Ustedes han visto que en este modelo, por decir algo, salga un adulto mayor saludable, salga en revistas, salga en estos comerciales? No, lo que yo particularmente veo es que principalmente la juventud la venden como algo que es inagotable, ¿no? Pero todos sabemos, pues, que no es así. No sé si alguien más quiera comentar algo, sino para ya cerrar. Beli, Jose, Maribel, Marilena, algo que nos quieran comentar, o ya vamos terminando. Muy bien, Patti, ¿algún último comentario antes de terminar la sesión? No, no, ninguno, solo pues agradecerte, Edgar, por el espacio y a todos los presentes por habernos escuchado. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Elsa, Jocelyn sí, siempre sí se animó. Adelante, Jos. Hola, nada más un poquito como comercial. Este, justo, bueno, ya comentaban lo de los pilares, hay una eh, alta, eh,
¿cómo se llaman? Perdón. Hay muchas clases, pues, entre ellas, pues, están la alfabetización digital, que justo va enfocada a los y las adultas mayores, ¿no? Entonces, nada, pues solo hacerles la invitación que si ahí tienen cercano a algún adulto mayor que requiera de estas cuestiones, la verdad es que justo hace rato lo estaba platicando con alguien, que estas redes de apoyo que se van generando a través de los talleres, como de las mismas dinámicas, pues, de las clases que se hacen las fiestecitas o lo que sea, que de pronto cuando somos más jóvenes en las oficinas o en las escuelas, bla, se hacen, pues se repiten también ahí. Tienen, digamos que cuando uno es adulto mayor y ya está jubilado, pues tiene como más tiempo. Entonces, pues nada, que aprovechen como esos espacios. Al final son nuestros espacios y nosotros los pagamos, ¿no? Entonces, pues aprovecharlo al máximo, ¿no? También ayudándoles pues a generar todo lo que ustedes decían, ¿no? Como en esta forma de bienestar, de seguir trabajando la memoria, seguir trabajando físicamente, seguir educándose, etcétera. Pues yo creo que es una buena posibilidad, ¿no? Entonces, pues nada, ese era el comercial. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Jos, pues, por la participación. De hecho, también yo voy a hacer un comercial. Mañana Jos nos va a dar el tema del papel de la mujer a través del tiempo en la familia. Mañana a las 5 de la tarde, a la hora habitual de los sábados. Si ustedes también quieren, pues, comentar algo, pueden ahí hacer sus apuntes y nutrir estas participaciones que vamos realizando. Aquí todos participamos y pues les agradecemos. Elsa, tu último comentario antes de terminar la sesión. No, nada, muchas gracias por dejarme participar y cualquier cosa estamos en contacto y no, una historia les podría contar que a mí me cautivó mucho. Había un señor que quedó viudo hace 3 años y resulta que le dice a su hija que le enseñe a usar las redes. Entonces la hija le enseñó a usar las redes en el celular y él abrió una página de formar pareja, se llamaba Viudos y Viudas Mundiales. Resulta que conoció a una señora venezolana de 74 años, él tiene 80 y se pusieron a charlar y ahí resulta que la señora vino acá a Mendoza hace 2 años y en enero se casaron y ahora ellos están re feliz. La hija dice, lo veo a mi papá como si fuera un adolescente, lo veo enamorado nuevamente, feliz. La señora venezolana va a bailar folclore argentino, y él la acompaña. No bailan, pero la acompaña. Salen todas las semanas a pasear, están contentos. Y el amor volvió. Y que el adulto mayor también tiene derecho. Decimos acá en Nada más, México, gracias por todo. no baila, pero cómo la goza. Bueno, muchas gracias. Exacto. Nos vemos mañana con Bueno, Jos. Les envío al chat el link para el día de mañana y muchísimas gracias por la primera sesión y pues esperemos que nos puedan gracias a ustedes. acompañar durante todo el mes con las pláticas. Que descansen, buenas noches. Buenas Gracias, noches, buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas Chao. noches a todos Buenas y a todas. noches.